Vamos a comenzar con la definición de los estados hipertensivos. En relación a la definición, hay que recordar el inicio de la elevación de la presión arterial. Entonces, cuando estemos frente a una gestante que tiene más de 20 semanas y cursa con presión elevada, o sea, hipertensión, y además cursa con proteinuria, y vamos a definir cada uno: hipertensión, una presión sistólica mayor o igual a 140, diastólica mayor o igual a 90, siempre dos medidas de forma operacional, ¿no? 2 tomas en ambos brazos separados por 4 horas. Esa es la definición operacional. Entonces, una presión elevada en una gestante más de 20 semanas con proteinuria. ¿Y cómo se define una proteinuria significativa? El gol estándar es en orina de 24 horas, cuando es mayor o igual de 300 miligramos, o también te pueden decir, ojo, más de 0.3 gramos. Un índice de proteína creatinina en una muestra de orina simple, más de 0.3. Muestra de orina simple, es la ventaja. O si no tenemos métodos cuantitativos, el cualitativo, que es la tira reactiva. Entonces, esto es lo clásico, lo frecuente con lo que nos vamos a topar. Una gestante que tiene más de 20 semanas con presión elevada y proteinuria. Entonces, a eso se denomina preeclampsia, ¿correcto? Y es la preeclampsia típica, la preeclampsia clásica que siempre le hemos conocido. Entonces, tienes que acordarte ahí la definición de preeclampsia, ¿verdad? 3 componentes: la edad gestacional, más de 20 semanas, presión elevada y proteinuria. ¿Estamos? Muy bien. Pero a partir del 2013, la Sociedad Americana de Ginecobstetricia define preeclampsia en ausencia de proteinuria. Entonces, una gestante que tiene más de 20 semanas, presión elevada, más de 140/90, y que no tiene proteinuria, puede ser preeclampsia. Pero en vez de la proteinuria, tiene que haber otro dato. ¿Y cuál es el otro componente? La falla de órgano, que puede ser por una plaquetopenia o trombocitopenia menos de 100.000, o una insuficiencia renal demostrada por una creatinina más de 1.1, o la elevación de enzimas hepáticas, TGO más de 70, duplicado, TGO más de 70, o edema agudo de pulmón, o la presencia de síntomas premonitorios. Acuérdense ahí la cefalea, el escotoma y el dolor abdominal, la mnemotecnia CET, cefalea, escotomas, dolor abdominal. Entonces, cuando tú tengas una gestante más de 20 semanas con presión elevada, pero en vez de proteinuria hay falla de órgano, entonces también es preeclampsia. Pero si quieres ser más específico, su apellido será preeclampsia atípica, ¿correcto? Esta es la preeclampsia atípica. Entonces, en resumen, doctores, ustedes pueden considerar a una gestante en preeclampsia cuando tiene más de 20 semanas, cuando tiene presión elevada y cuando tiene o proteinuria o falla de órgano, ¿no? Por eso ahí están los componentes de la preeclampsia: presión elevada, proteinuria, falla de órgano, ¿ya? Muy bien, entonces esas definiciones tienen que dominarlas bien. Sobre todo los marcadores de falla orgánica, que son los que reemplazan a la proteinuria para también definir preeclampsia, ¿ya? Muy bien. Pero hay otros estados hipertensivos. Por ejemplo, tenemos la hipertensión crónica, que se define como aquella presión elevada, más de 140/90, pero que aparece en las primeras 20 semanas, ¿correcto? En las primeras 20 semanas. Y ese es el diferencial. Cuando ocurre en las primeras 20 semanas la presión elevada, eso se llama hipertensión crónica, o también cuando persiste en el posparto más de 12 semanas del posparto, ¿ya? Porque recuerden que la cura de la preeclampsia es el parto, o sea, terminar el embarazo. Pero si persiste en el posparto más de 12 semanas la presión elevada, eso también se considera hipertensión crónica, ¿se recuerdan? Muy bien. La gestacional, que es la presión elevada y que tiene más de 20 semanas
y que no tiene ni proteinuria ni falla de órgano, no tiene nada, solo presión elevada y tiene más de 20 semanas. Entonces ahí será hipertensión gestacional. Para diferenciarla de la preeclampsia, que acabamos de ver, que tiene presión elevada, tiene más de 20 semanas, pero que tiene algo más, o bien la proteinuria significativa, o bien la falla de órgano, como estamos definiendo. Entonces en la preeclampsia hay algo más. La gestacional solo tiene presión elevada y más de 20 semanas. La preeclampsia tiene, además de eso, o proteinuria o falla de órgano. Eso tienen que entenderlo bien, por favor. Y tanto la gestacional como la preeclampsia son estados hipertensivos transitorios, porque normaliza la presión dentro de las primeras 12 semanas del posparto. ¿Correcto? Son estados transitorios de hipertensión, porque dentro de las 12 semanas del posparto se normaliza. Ya que si persiste la presión elevada pasada las 12 semanas, recuerden que se llama hipertensión crónica. Doctores, esto es muy importante. Tienen que definir bien su estado hipertensivo, ¿ya? Y uno más, cuando estamos en una gestante con hipertensión crónica, ya sabes qué es hipertensión crónica, cuando en las primeras 20 semanas tiene presión elevada. Y pasa las 20 semanas y aparece proteinuria. Entonces a eso le vas a llamar hipertensión crónica sobreagregada con preeclampsia. O sea, es una gestante que, por ejemplo, a las 12 semanas empieza a hacer presión elevada, ¿correcto? A las 12 semanas. Entonces es hipertensión crónica. Y que a partir de las 20 semanas en adelante empieza a aparecer proteinuria. Entonces a esa hipertensión crónica le vas a acuñar el término sobreagregada con preeclampsia, ¿ya? Finalmente son esos 4 estados hipertensivos que se pueden presentar en el embarazo. Entonces hay que tener muy en cuenta la definición. Vamos con la fisiopatología, muy interesante en la preeclampsia, ¿no? Comencemos con lo normal. Miren, ahí tienen la imagen de una buena placentación, de una buena invasión de las células del trofoblasto. Entonces, se tienen que acordar de fisiología, que acá hablábamos de que las células del trofoblasto, que están de color verde, miren cómo invaden la capa muscular de las arterias espirales. De tal manera que la arteria espiral, ¿no es cierto?, se dilataba. Entonces iba a haber bastante flujo y baja resistencia, ¿correcto? Y eso es finalmente lo normal, como estamos viendo. Bastante flujo y baja resistencia. Por el buen remodelado vascular, por la buena placentación, por la buena invasión de las células del trofoblasto a la capa muscular de las arterias espirales. Esto, bioquímicamente, ¿cómo se produce? Porque hay un juego de sustancias angiogénicas. ¿Cómo es ese juego? Vamos a ver acá. Entonces hay un equilibrio, como pueden ver acá, en un embarazo normal, entre los factores angiogénicos, que es el factor de crecimiento placentario, o PIG, y el factor de crecimiento endotelio vascular. Estos dos son factores angiogénicos, o sea que promueven el remodelado vascular. Mientras que los antiangiogénicos son estas dos proteínas, el SFLT1 y el S-endoglina, o sea, las fracciones solubles del FLT1 y de la endoglina. Estos son factores antiangiogénicos. Entonces ustedes lo van a ver así, ¿correcto? Lo van a ver así a nivel de las arterias espirales. Vamos a ver que miren los factores angiogénicos, que es el punto celeste y punto verde, miren, ahí están, se van a unir a los receptores que están en el endotelio de las arterias espirales, como estamos viendo ahí, miren, se unen a sus receptores y promueven el remodelado vascular, la angiogénesis, y por lo tanto llevan a esto, alto flujo y baja resistencia en un embarazo normal. Pero las fracciones solubles de estas dos proteínas, del SFLT1 y la endoglina, que lo ven acá, lo que se encargan es de unir, como son fracciones solubles, se unen a los factores angiogénicos e impiden que se unan a su receptor en el endotelio de las arterias espirales. Entonces esa es la función. Pero como son pocos, entonces lo que predomina es la interacción de los factores angiogénicos con el receptor del endotelio
de los vasos espirales, de tal manera que hay un adecuado remodelado. Entonces hay un equilibrio, como estamos viendo. Y finalmente, entonces, esto vamos a verlo a nivel de la perfusión uteroplacentaria, ¿no? Que vamos a ver que hay una buena angiogénesis, un buen flujo, baja resistencia y los vasos espirales, por lo tanto, lo vamos a ver así, ¿no? Un vaso espiral con una gran luz, no tiene capa muscular, desaparece la capa muscular, por eso se dilata la arteria espiral, y esto va a llevar a una buena perfusión uteroplacentaria, buena cantidad de flujo y baja resistencia. Ese es un embarazo normal, ¿ya, doctores? Por el contrario, ¿qué es lo que pasa en la preeclampsia? En la preeclampsia ocurre esto. En la preeclampsia vamos a ver que la placentación, la invasión de las células del trofoblasto se dan de forma inadecuada, como estamos viendo acá. Miren cómo las células del trofoblasto no invaden adecuadamente la capa muscular de las arterias espirales. Entonces, al no haber una buena invasión, la arteria espiral no se remodela y por lo tanto en la preeclampsia tenemos esto: bajo flujo y alta resistencia. La arteria espiral va a ser un vaso de bajo flujo y alta resistencia, como si no estuviera embarazada. Este es como si se tratara de una mujer que no esté embarazada, ¿correcto? Muy bien, entonces esto es lo que tenemos en la preeclampsia. Y bioquímicamente, ¿por qué se produce esto? Bioquímicamente se produce por esto de acá, porque predominan los factores antiangiogénicos, el SFLT1, la endoglina, miren, la fracción soluble, predominan sobre los factores angiogénicos. Entonces lo que vamos a ver acá es que como los factores antiangiogénicos predominan, entonces miren lo que pasa acá. Miren la fracción soluble cómo aumentó y se une a los factores de crecimiento, de tal manera que impiden la interacción de los factores de crecimiento con los receptores de los vasos. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces miren cómo esas fracciones solubles impiden que los factores de crecimiento promuevan el remodelado vascular. Entonces se presenta esto: una arteria espiral de bajo flujo y alta resistencia. Entonces ahí están viendo la fisiopatología. De tal manera que en la preeclampsia vamos a tener esto: una arteria espiral delgada, pequeña, ¿correcto? Con una gran capa muscular, miren, una gran capa muscular. Su luz es pequeña. Entonces es un vaso de bajo flujo y alta resistencia. Entonces eso tienen que acordarse siempre en la fisiopatología de la preeclampsia. Mala invasión de las células del trofoblasto, mala placentación, ausencia de remodelado vascular, predominio de factores antiangiogénicos, el SFLT1, la endoglina, disminución de los factores angiogénicos, el factor de crecimiento placentario, el factor de crecimiento endotelio vascular, lo cual lleva a una arteria espiral delgadita, ¿no? Con una pequeña luz, con una gruesa capa muscular y que por lo tanto va a tener bajo flujo y alta resistencia, ¿ya? Esos conceptos lo tienen que recordar de esa manera. Muy bien, entonces tenemos esto en la fisiopatología de la preeclampsia: mala invasión de las células del trofoblasto, mala placentación. Eso lleva a que no haya un adecuado remodelado vascular en las arterias espirales y por lo tanto haya una insuficiencia uteroplacentaria. Esa insuficiencia uteroplacentaria lleva a complicaciones como puede ser el RCU por la insuficiencia placentaria, el feto no crece bien, se altera su hemodinamia y tiene el RCU o la restricción de crecimiento intrauterino, ¿no? El tipo 2, acuérdense, el asimétrico. También esa insuficiencia placentaria, recuerden, es promovida por el desbalance de los factores. Predominan los factores antiangiogénicos, SFLT1, endoglina, y disminuyen los angiogénicos, como es el factor de crecimiento placentario y el factor de crecimiento endotelio vascular. Producto también de la insuficiencia placentaria hay oligohidramnios, ¿no? Oligohidramnios, menor producción de líquido amniótico. Muy bien.
¿Y esto a dónde lleva? Esto lleva finalmente a una disfunción endotelial sistémica. Disfunción endotelial sistémica, lo cual lleva a una alteración en las sustancias vasoactivas. Aumenta el tromboxano A2, aumenta la endotelina, que son potentes vasoconstrictores, y disminuye el óxido nítrico, disminuye la prostaciclina o prostaglandina 2, que son vasodilatadores. Entonces esa disfunción endotelial lleva a ese desbalance de sustancias, donde van a predominar los vasoconstrictores y van a disminuir los vasodilatadores. ¿Y eso a qué va a llevar? Va a llevar también, la disfunción endotelial va a llevar a aumento de la permeabilidad vascular. Entonces el plasma, doctores, se sale de los vasos porque aumenta la permeabilidad. Hay un trasudado del plasma. Entonces, ¿qué va a pasar dentro de los vasos sanguíneos en una mujer con preeclampsia? El volumen plasmático disminuye. Hay disminución del volumen plasmático, va a haber hemoconcentración. Lo contrario a un embarazo normal, donde había aumento del volumen plasmático, hemodilución, etc. En la preeclampsia es lo contrario. ¿Se dan cuenta? Producto de la disfunción endotelial. Y esta alteración, lógicamente, va a llevar a una presión arterial elevada, porque estamos viendo que predominan las sustancias vasoconstrictoras. Por eso la clínica más frecuente de la preeclampsia es la presión arterial elevada. Vamos a tener ya falla de órganos, otro componente importante de la preeclampsia. Sobre todo a nivel hematológico, la caída de las plaquetas, ¿no? La plaquetopenia. Los trastornos neurológicos, que pueden ir desde cefalea, desde confusión, hasta la convulsión tónico-clónica generalizada, que le vamos a llamar la famosa eclampsia. ¿Qué es la eclampsia? Es el déficit neurológico que se produce en la preeclampsia. Lo más frecuente, convulsión tónico-clónica generalizada. También vamos a tener los edemas patológicos, edema de cara, edema de manos, que es patológico en una gestante. También vamos a tener como falla de órgano a nivel renal, insuficiencia renal. Y ahí acuérdense la lesión típica de la preeclampsia en el riñón, la endoteliosis glomerular. Endoteliosis glomerular es la lesión patológica de la preeclampsia en el riñón. También vamos a tener, ¿no?, los cuadros de hemólisis. Y eso, recuerden, va a constituir una complicación de la preeclampsia, que es el síndrome de Gell. Y también vamos a tener la falla hepática, que se manifiesta con aumento de transaminasas. Porque la lesión típica de la preeclampsia en el hígado, doctores, es la necrosis hepatocelular. Necrosis hepatocelular es la lesión típica de la preeclampsia en el hígado. Entonces, finalmente vemos esos 4 procesos, doctores. Mala placentación, insuficiencia placentaria, disfunción endotelial y falla de órgano. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso estamos viendo como cascada fisiopatológica en la preeclampsia, ¿no? Por eso, finalmente, la preeclampsia, ojo, ¿ya?, produce falla finalmente multiorgánica, ¿no? Multiorgánica, ¿ya? Muy bien. Vamos con los predictores. Como la preeclampsia es una importante complicación que produce muerte materna, hay que predecir cuando una mujer, una gestante, está en riesgo de hacer preeclampsia. De eso se trata también la medicina, ¿no? No solo ser asistencial, sino ver la prevención, actuar a tiempo, de forma oportuna y tomar medidas preventivas. Entonces es muy importante analizar los factores predictores, que lo vamos a clasificar así: predictores clínicos, ecográficos y bioquímicos. Comenzamos con los clínicos, que son los factores de riesgo. Y ahí tienes que acordarte de los factores de riesgo mayores, ¿correcto? Entonces, ¿quiénes son? Ahí tienes a lo que viene a ser la preeclampsia anterior,
una preeclampsia anterior, una hipertensión crónica, una diabetes, los trastornos inmunológicos, ¿correcto? Y lo que viene a ser la enfermedad renal crónica. Esos son los 5 factores de riesgo mayores, ¿correcto? Los 5 factores de riesgo mayores. Entonces, cuando hables de los predictores clínicos, ¿cuáles son los que tienen mayor asociación? Mayor riesgo relativo. A la cabeza, entonces, la preeclampsia previa, ¿correcto? Preeclampsia previa, a la cabeza. Luego, ¿a quién tenemos? A la hipertensión crónica. Hipertensión crónica. Y luego tenemos a la diabetes gestacional, diabetes, problemas inmunológicos, lupus, SAF, ¿correcto? Y a la enfermedad renal crónica. Esos son tus factores de riesgo mayores para preeclampsia. En algunas guías también colocan como factor de riesgo mayor al embarazo múltiple. En otras no. Ya va a depender de la guía o de las sociedades en la cual, ¿no?, se basan estos predictores. Pero bueno, entonces ahí tienes los factores que se consideran de alto riesgo para preeclampsia. Los demás son factores menores. Todos los demás, por ejemplo, obesidad, índice de masa más de 30, nuliparidad, por ejemplo, técnicas de reproducción asistida, ¿no? Las edades extremas, menores de 15 años, mayores de 40 años. Recuerden que enfermedad renal crónica es mayor, ¿ah? Junto con estos otros. ¿Ya? Entonces ahí lo estoy resaltando para que se acuerden quiénes son de alto riesgo y cuáles son los menores. Entonces obesidad, nuliparidad, etnia afroamericana, etc. ¿Ya? Podemos enumerar etnia afroamericana, mucha ganancia ponderal en el embarazo, edades extremas, ¿no? O adolescente o añosa, etc. Epilepsia. Todos los demás son menores. Entonces acuérdate siempre los mayores. ¿Ya? Por defecto todos los demás son menores. Paradójicamente hay un factor protector que quiero que te recuerdes, que es el consumo de tabaco. ¿Ya? La nicotina, el tabaco, forma o constituye un factor protector, porque se ha visto así en los estudios, que las gestantes que consumen tabaco tienen menos riesgo de preeclampsia. ¿Ya? Obviamente es una asociación, pero obviamente no se va a indicar, pues, ¿no?, como medida preventiva, porque obviamente es un hábito nocivo, ¿no? Pero deben tener en cuenta ese dato, ¿ya? Así como en cardiología, pues, ¿no? El consumo de alcohol moderado es cardioprotector, ¿no? Baja la presión arterial, el consumo moderado de alcohol. Entonces, mucho cuidado con eso, porque te pueden sorprender, ¿no? Entonces, acá el consumo de tabaco es factor protector de preeclampsia. Y vamos a tener el predictor ecográfico. ¿Cuál es el predictor ecográfico? El Doppler de la arteria uterina, ¿ya? El Doppler de la arteria uterina, como podemos ver acá, se puede evaluar en 2 momentos, ya sea en el primer trimestre o ya sea en el segundo trimestre. ¿Quién tiene más valor como predictor? El de primer trimestre, definitivamente. Este tiene más valor, porque evaluamos el famoso índice de pulsatilidad. El índice de pulsatilidad evaluamos en el primer trimestre, en el Doppler de arteria uterina. Entonces, cuando este índice de pulsatilidad es más del percentil 95, ¿qué nos está informando? Que la arteria espiral, en este caso, su remodelado es inadecuado. O sea, bajo flujo y alta resistencia. Entonces, cuando este índice de pulsatividad está aumentado, ojo, eso es inversamente proporcional al flujo. Así acuérdate. Flujo sanguíneo con índice de pulsatividad son inversamente proporcionales. Entonces, si el índice de pulsatividad es alto, por encima del percentil 95, el flujo es bajo. Eso es lo que te está representando. En cambio, en el segundo trimestre evaluamos el famoso notch protodiastólico. ¿Qué es esto de acá?
esta muesca de acá es el notch protodiastólico. Ese notch protodiastólico en el segundo trimestre también lo que nos muestra es bajo flujo y alta resistencia, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta. El Doppler de arteria uterina entonces en el primer trimestre, que se puede evaluar entre las 10 a 14 semanas, y el de segundo trimestre, que se puede evaluar entre las 20 y 24 semanas, nos sirven para predecir preeclampsia, ¿ya? Ahí está el notch protodiastólico, que es esa muesca al inicio de la diástole, y el índice de pulsatividad, que nos va a evaluar el remodelado vascular, ¿ya? Entonces, ¿quién tiene más predicción? El de primer trimestre, definitivamente. Nos va a servir para prevenir, porque si yo encuentro un Doppler de arteria uterina alterada en el primer trimestre, entre las 10 y 14 semanas, porque el índice de pulsatilidad está aumentado, entonces podré iniciar medidas preventivas, porque estoy a edades tempranas. En cambio, el Doppler al segundo trimestre, cuando me detecte el notch protodiastólico, la gestante tiene 20-24 semanas. Ya no nos sirve tanto para prevenir, pero nos va a servir para identificar aquellas gestantes que van a necesitar un seguimiento más continuo, ¿ya? Entonces mírenlo de esa manera. El de primer trimestre nos sirve principalmente para prevención y el de segundo trimestre para monitorización, ¿correcto? Ya está. Luego tenemos los predictores bioquímicos y acá tienen que acordarse de los factores que participan en la angiogénesis. ¿Se acuerdan del SFLT1? Que era una proteína, una tirosinquinasa que actuaba como factor antiangiogénico. Si yo divido este cociente SFLT1 sobre factor de crecimiento placentario en la preeclampsia, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, este cociente normalmente debe estar disminuido. Eso quiere decir que es bajo riesgo para preeclampsia, ¿correcto? Pero cuando hay riesgo de preeclampsia va a aumentar. ¿Por qué? Porque en la preeclampsia, acuérdate, el factor SFLT1 va a aumentar, que está en el numerador, y el factor de crecimiento placentario disminuye en la preeclampsia. ¿Te acuerdas? Este aumenta y este disminuye. Entonces, si aumentas el numerador y disminuyes el denominador, tu cociente aumenta. Por lo tanto, un cociente de SFLT1 sobre factor de crecimiento placentario aumentado nos indica alto riesgo. Si es más de 85, alto riesgo para preeclampsia precoz, que es aquella preeclampsia que se presenta en las primeras 34 semanas, que es la preeclampsia más grave, la precoz. En cambio, si ese cociente es más de 110, alto riesgo de preeclampsia tardía. ¿Cuál es la preeclampsia tardía? La que se presenta a partir de las 34 semanas, que es la más frecuente, la preeclampsia tardía. Entonces miren cómo, dependiendo del valor del cociente, un cociente SFLT1 sobre factor de crecimiento elevado nos indica alto riesgo de preeclampsia, ¿ya? Muy bien, también el ácido úrico aumentado también nos puede predecir preeclampsia, etc. Entonces, finalmente, tenemos estos predictores que si nosotros conjugamos, entonces evaluamos factores de riesgo, ¿no? La historia clínica, los antecedentes, las condiciones maternas. Monitorizamos la presión arterial media, que es la presión basal de la paciente. Monitorizamos el factor de crecimiento placentario, que sabemos que en la preeclampsia está disminuido. Y utilizamos el Doppler de arteria uterina, monitorizando el índice de pulsatilidad. Estos 4 factores nos pueden establecer de una manera muy específica el riesgo de preeclampsia. De tal manera que si los combinamos, sacamos una evaluación del riesgo de preeclampsia entre las 11 y 14 semanas. Entonces esto se hace de manera computarizada y nos sale un cociente, un valor. Entonces el riesgo es bajo si ese cociente es menos de 1 sobre 100. Por el contrario, el riesgo es alto si es más de 1 sobre 100. ¿Ya? Acá entonces, riesgo
alto, ¿no es cierto? Ya está, ahí corregimos. Muy bien. Riesgo alto. Si es más de 1/100. Muy bien. Entonces, si el riesgo es bajo, la atención prenatal es normal, es el control prenatal habitual, pero si es alto, lógicamente vamos a tener que, a edades tempranas, y eso es la gran ventaja, administrar la medida profiláctica más efectiva para preeclampsia, que es con ácido acetil salicílico, a dosis de 150 miligramos, ¿no? Hasta que llegue a término, Entonces la aspirina se indica lo más pronto posible, ¿no es cierto? A partir de las 12 semanas hasta que llegue a término. Esa es la recomendación y eso es lo que en la práctica generalmente se debe realizar, evaluando los factores de riesgo, los predictores bioquímicos, los predictores ecográficos, etc. Vamos con el diagnóstico de preeclampsia. Entonces acá tenemos la clínica. ¿Cuál es la clínica más frecuente de la preeclampsia? La clínica más frecuente de la preeclampsia es la elevación de la presión arterial. Encontrar una presión sistólica más de 140, diastólica más de 90. Lo otro característico es el edema patológico, el edema de cara, el edema de manos, que es patológico en una gestante, ¿no? Otras alteraciones que podemos encontrar ya a nivel neurológico, lo que comentábamos, el déficit neurológico y que constituye la llamada eclampsia, cuya manifestación más frecuente es la convulsión tónico-clónica generalizada, ¿correcto? Muy bien, en el feto se produce RCU, un RCU de tipo asimétrico, el tipo 2, o puede llevar incluso hasta el óbito, ¿verdad? Hasta el óbito. La orina espumosa, producto de la proteinuria. Y así, podemos ir enumerando las fallas orgánicas, falla renal, falla hepática, falla pulmonar, porque finalmente, producto de la disfunción endotelial, la preeclampsia puede llevar a todas esas complicaciones. Pero lo más importante, doctores, y es lo que se tienen que acordar de memoria, ojo, porque siempre vienen los exámenes, ¿ya? Los criterios de severidad para poder definir si es una preeclampsia leve, entre comillas. No se dice preeclampsia leve, ¿correcto? Se dice preeclampsia sin criterios de severidad, entre comillas leve. Y la otra que es la preeclampsia con criterios de severidad. Entonces, ¿cuáles son esos criterios que me definen severidad en la preeclampsia? Y que obviamente la conducta terapéutica, el manejo va a ser diferente. Entonces ahí tenemos, primer criterio de severidad, los síntomas premonitorios. SET, cefalea, escotomas, dolor abdominal. Un dolor de cabeza severo que no responde a la analgesia común. Le damos paracetamol, no responde. Y que no hay un diagnóstico alternativo que justifique el dolor de cabeza. Entonces, esa cefalea
Es un criterio de severidad para preeclampsia. Los escotomas, ¿no? Ver lucecitas, campos negros, etc. El dolor abdominal en hipocondrio derecho o en epigastrio. Igual, que no calma con analgesia común y que no hay ningún otro diagnóstico que justifique ese dolor en epigastrio o en hipocondrio derecho. Entonces, los síntomas premonitorios, mucho cuidado, porque dan severidad a la preeclampsia. La falla renal, que se demuestra con una creatinina más de 1.1, más de 1.1, ¿ya? Recuerden que normalmente en la gestante la creatinina sérica baja por la hiperfiltración glomerular. Por eso si tenemos mayor o igual a 1.1 ya es patológico. La plaquetopenia, plaquetas menos de 100.000, las transaminasas al doble, más de 70, y el edema agudo de pulmón. Doctor, estos 5 criterios usted me mencionó en la definición, que también nos sirve para definir preeclampsia en ausencia de proteinuria. Correcto, son los mismos criterios. Qué bueno que te hayas dado cuenta. Estos 5 criterios que constituyen falla orgánica tienen 2 utilidades. Definirte preeclampsia en ausencia de proteinuria y decirte que la preeclampsia es severa. Por lo tanto, doctores, por favor, tienen que memorizarse, recordar estos 5 criterios, por la doble utilidad que tiene, definición y pronóstico. Entonces, muy importante. Doctores, ¿hay más criterios de severidad? Sí, le vas a aumentar a estos 5, que ya los conocías desde la definición, uno más, la elevación de presión. Más de 160 la sistólica, mayor o igual, o la diastólica mayor o igual a 110. Entonces, cuando la presión también está muy elevada, es criterio de severidad, 160, 110. Y el déficit neurológico, la eclampsia, que puede ser desde confusión, coma, hasta lo más frecuente. ¿Cuál es lo más frecuente? Convulsión tónico-clónica generalizada. Entonces, también la eclampsia ya es criterios de severidad. Esos son los 7 criterios de severidad. Estos son los 7 criterios que si en un caso clínico, en un contexto de preeclampsia, gestante más de 20 semanas, presión elevada, proteinuria, te van a decir que la preeclampsia es severa. Tienes que tenerlo en cuenta, ¿ya? Estos criterios de severidad son establecidos por la Sociedad Americana de Gineco-Obstetricia. Doctor, la proteinuria severa, el RCU, la hipoxia fetal, óbito, ¿constituyen criterios de severidad? No, según la Sociedad Americana no, ¿ya? Entonces no inventen criterios, por favor, no inventen, ¿ya? Ni RCU, ni proteinuria severa, hipoxia, o sea, estado fetal no tranquilizador, óbito, no constituyen criterios de severidad. Tengan en cuenta eso. Muy bien. Luego tenemos las complicaciones. En las complicaciones, algo bien particular de la preeclampsia es el famoso síndrome de Hell. Y acá te tienes que acordar la triada del síndrome de Hell, que viene a ser la anemia hemolítica microangiopática, que lo puedes demostrar, como ves acá en el frotis de sangre, por los esquistocitos. O una bilirrubina indirecta más de 1.2, producto de la hemólisis. Segundo componente, elevación de enzimas hepáticas. LDH más de 600 o TGO más de 70. Y luego tienes la plaquetopenia, ¿correcto? Plaquetas menos de 100.000. Entonces, el síndrome de Hell es una complicación que se puede presentar dentro de una gestante con preeclampsia. Las siglas en inglés, ¿no? H de hemólisis, E y L, elevación de enzimas hepáticas, y la P, plaquetopenia. Ahí están los 3 componentes del síndrome de Hell. Hemólisis microangiopática, aumento de enzimas hepáticas y plaquetopenia, ¿ya? Muy bien, ese es el famoso síndrome de Hell. Te comento algo del síndrome de Hell. El 80% de los cuadros del síndrome de Hell
van con preeclampsia, el 80% van con presión elevada, preeclampsia. Pero ojo, hay un 20% del síndrome de Gell que va con presión normal. Hay que tenerlo en cuenta. ¿Estamos? O sea que un porcentaje bajo puede ir con presión normal. La mayoría, lo más frecuente, es que vaya con preeclampsia. Por eso cuando tengas un caso clínico de preeclampsia y te dan estos datos de hemólisis, plaquetopenia o aumento de enzimas hepáticas, entonces ya es una preeclampsia con síndrome de Gell, ¿no? Es lo más frecuente, que se asocien en un 80%. ¿Estamos? Su síntoma premonitorio característico del síndrome de Gell es el dolor abdominal. Cuando tengamos entonces una gestante con dolor abdominal, mucho cuidado, hay que buscar síndrome de Gell, porque es su síntoma premonitorio característico. A diferencia de la eclampsia, en la eclampsia su síntoma premonitorio característico es la cefalea por el vasoespasmo cerebral. Entonces miren, por eso los síntomas premonitorios dan severidad, porque el hecho de que haya cefalea me está prediciendo de que va a ser eclampsia. El hecho de que haya dolor abdominal me está prediciendo que va a haber síndrome de Gell. ¿Se dan cuenta? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y un 30% del síndrome de Gell, ojo, se presenta en el posparto. Mucho cuidado también. Puede haber síndrome de Gell en el posparto. Y cuando se descubre un síndrome de Gell en las primeras 20 semanas, doctores, descarten esto. Síndrome antifosfolipídico. Cuando tenemos un Gell muy precoz. Descartar síndrome antifosfolipídico. Por lo tanto, preguntarás antecedentes de trombosis arterial o venosa, antecedentes de abortos, óbitos, partos pretérminos o antecedentes, en este caso, o en el laboratorio, tu anticoagulante lúpico, tu anticardiolipina, para confirmar un SAF. Otras complicaciones que tenemos es el ACV hemorrágico, que es la causa de muerte cuando la paciente convulsiona. Cuando una gestante hace eclampsia, convulsiona, ¿por qué se muere? Por el ACV hemorrágico, porque se rompen los vasos cerebrales y hay hemorragia intracerebral. Por eso se muere una paciente que convulsiona, recuérdenlo. La insuficiencia renal y también a nivel del feto, recordemos el RCU, ¿no? El RCU de tipo asimétrico o tipo 2 por la insuficiencia placentaria. Y así podemos enumerar más complicaciones: la prematuridad para el feto, coagulación intravascular diseminada, falla hepática, rotura hepática, etcétera, producto de la preeclampsia. Y finalmente vamos con el tratamiento, ¿correcto? Entonces el tratamiento de la preeclampsia, doctores, va a depender del estadio de la preeclampsia. O sea, es una preeclampsia, en este caso, sin criterios de severidad o con criterios de severidad. Entonces vamos a establecer una línea de tiempo
Y si nosotros establecemos que es una preeclampsia sin criterios de severidad, o sea, leve, entre comillas, leve, entonces la conducta va a ser monitorización. Hay que aumentar la vigilancia continua del embarazo, ¿no es cierto? Entonces la atención prenatal, las pruebas de bienestar fetal van a aumentarse en el embarazo. Entonces la idea en una preeclampsia sin criterios de severidad es monitorizar más a la gestante, ¿correcto? Durante todo el embarazo, siempre en cuando no aparezcan signos de severidad. Entonces continuamos la vigilancia continua hasta que llegue a término. Una vez que llegue a término, o sea, las 37 semanas, terminamos el embarazo. O sea, en una preeclampsia leve, entre comillas, puedes esperar hasta las 37 semanas y terminar el embarazo, induciendo el parto vaginal. Por eso la pregunta, si te dicen, ¿qué haces en una preeclampsia sin criterios de severidad? Si es antes de término, vigilancia continua. Cuando ya llega a ser término, terminas el embarazo. Y acá un dato, no se termina por cesárea, es inducción del parto vaginal. Una preeclampsia leve que está a término, ¿qué debes hacer si no tiene contracciones uterinas? Inducir el parto vaginal. Quítense el concepto de que toda preeclampsia va a cesárea. No es así. No es así, ¿correcto? Por eso si les dicen preeclampsia leve, a término, no hay contracciones, inducir el parto vaginal será la conducta. ¿Estamos? Muy bien. ¿Cuándo vas a terminar el embarazo en una preeclampsia leve antes? Cuando aparezcan complicaciones. Si aparece, ¿no?, dentro de una preeclampsia leve, por ejemplo, un DPP, un RPM, un RCU por debajo, por un percentil por debajo de 5, hipoxia fetal. Entonces, en esos casos, ya sí hay que terminar el embarazo antes. Así no tenga criterios de severidad por presentarse estas complicaciones. Pero si no se presentan, puedes esperar hasta término. Y ahí terminas induciendo el parto vaginal. ¿Estamos? Ya está. Esa es la preeclampsia leve. Cambiamos cuando es con severidad, porque ahí sí vamos a aplicar la famosa clave azul. Clave azul, ¿ya? Para la hemorragia, clave roja. Para la sepsis, clave amarilla. Para la preeclampsia severa, la clave azul, que básicamente consiste en un trabajo coordinado, en equipo, para atender la preeclampsia severa, la eclampsia, el síndrome de Hell, que son los cuadros más severos y con mayor morbimortalidad materna. Porque justamente el objetivo es eso, evitar la muerte materna. ¿Correcto? Muy bien, entonces cuando es severa, activamos la clave azul. ¿Y ahí qué es lo que hacemos? Ahí ya no podemos tener una actitud pasiva, o sea, de vigilar, de aumentar pues la conducta o la atención prenatal. No, ahí es sugerir terminar el embarazo. Cuando ya hay signos de severidad, debemos plantear terminar el embarazo. Siempre debes buscar eso en una alternativa cuando tengas un caso clínico de preeclampsia con signos de severidad. ¿Correcto? Terminar el embarazo. De forma inmediata, sobre todo cuando ya hay complicaciones, como por ejemplo una hipertensión refractaria, o sea, una hipertensión que no calma con 3 antihipertensivos. Hay que terminar. Cuando es un síndrome de Hell, cuando es un DPP, cuando es una eclampsia, cuando hay un RCU por debajo del percentil 2, cuando hay, en este caso, hipoxia fetal o estado fetal no tranquilizador. Sobre todo entonces en esas condiciones debemos terminar inmediatamente el embarazo. ¿Correcto? Eso siempre busca en una preeclampsia con criterios de severidad. Pero además de ello, hay otros componentes, como viene a ser el control de la presión arterial. ¿Con qué controlamos la presión? En nuestro medio, en una preeclampsia severa
cuyos valores de presión están bien elevados, el agente primario para tratar la preeclampsia es el calcio antagonista, nifedipino, 10 miligramos por vía oral, que tiene igual eficacia que la betalol, 20 miligramos por vía endovenosa, tiene la misma eficacia. La hidralazina, que es un vasodilatador directo, pero que no contamos con este antihipertensivo en nuestro medio. Y el alfa-2 agonista, que es el metildopa, que también podemos utilizarlo, 500 miligramos por vía oral, dosis máxima hasta 3 gramos por día. Entonces, estos antihipertensivos están aprobados en el uso de la preeclampsia, ¿correcto? ¿Cuándo vas a utilizar? Cuando los valores están bien elevados. Presión sistólica mayor o igual a 160, diastólica mayor o igual a 110. Ojo, solo cuando los valores de presión están bien elevados, utilizamos agentes antihipertensivos. Entonces, nifedipino, 10 miligramos por vía oral, que tiene igual eficacia que la betalol, 20 miligramos por vía endovenosa. Hidralazina no contamos, y metildopa, 500 miligramos por vía oral, como agente complementario. Lo que también debe recordar acá es los antihipertensivos que están contraindicados. ¿Quiénes están contraindicados? Yeca, ARA2, nitroprusiato, ojo, te lo han preguntado. Los bloqueadores del sistema renina-angiotensina están contraindicados, ¿correcto? Están contraindicados. Muy bien. Y el otro componente importante para prevenir y para tratar la convulsión es el sulfato de magnesio, al 20%. El sulfato de magnesio es un neuroprotector, ¿correcto? Entonces lo que hace sobre todo es prevenir la convulsión, es decir, la eclampsia. Entonces cuando tenemos una preeclampsia con criterio de severidad, hay que darle sulfato de magnesio, ¿no? ¿Cuál es la dosis? 6 gramos en bolo endovenoso y luego 2 gramos por hora. Ese es según el protocolo de CIBAI. Pero también hay otro esquema de Suspan que nos dice 4 gramos en bolo y 1 gramo por hora, ¿ya? Entonces, lo primero es en bolo, 4 a 6 gramos. Luego la dosis de mantenimiento, 1 a 2 gramos por hora. Y luego terminas el parto, o sea, terminas el embarazo, sulfato de magnesio, terminas el embarazo, porque el sulfato de magnesio se da por corto tiempo, ojo, eso es algo que también a veces se olvida. Se da por 24, máximo 48 horas, o hasta 24 horas del posparto. Hasta ahí se da el sulfato de magnesio, hasta 24 horas del posparto. Porque se supone que si estás con una preeclampsia severa, controlas la presión, das sulfato de magnesio y terminas el embarazo rápidamente. Entonces el magnesio lo das hasta 24 horas del posparto. Entonces acuérdate esas 3 medidas. Siempre en una preeclampsia severa busca esto. Sulfato, controlar la presión si está elevada y terminar el embarazo. Ese es el manejo de la preeclampsia severa, ¿correcto? Recordar en el sulfato de magnesio los niveles terapéuticos. Deberíamos dosar magnesio, miren, cuyo rango terapéutico es de 4 a 7 miliequivalentes por litro. Deberíamos dosar para ver esos niveles terapéuticos. Pero bueno, debido a las condiciones precarias de nuestro sistema de salud, ¿qué hacemos? Esperamos a ver los reflejos. Cuando caen los reflejos, recién nos damos cuenta que la paciente se está intoxicando por el magnesio. Porque cuando los reflejos caen, y por reflexia, mira que los niveles de magnesio a nivel de la sangre es más de 7 miliequivalentes por litro. Entonces ya se está intoxicando la paciente. Por eso les preguntan, ¿no? El primer signo de intoxicación por magnesio, hiporreflexia. Cuando los niveles séricos de magnesio siguen aumentando, ¿qué aparece? Bradipnea, frecuencia respiratoria menos de 12.
y ya cuando es muy grave la intoxicación, aparece paro cardíaco. Esa es la secuencia. Primero hiporreflexia, luego bradipnea y al último paro cardíaco, ¿ya? Es por eso que cuando tenemos entonces datos de intoxicación, ¿cuál va a ser el antídoto? Gluconato de calcio al 10%. Es el antídoto frente a la intoxicación por sulfato de magnesio. ¿Ya? Es el antídoto. Colocamos una ampolla por vía endovenosa. Y también hay que monitorizar la diuresis cuando damos magnesio, ya que el magnesio se excreta por la vía urinaria, de tal manera que si hay oliguria o hay falla renal, entonces hay que suspender el magnesio, porque si no la paciente se va a intoxicar. Por eso, para dar magnesio, la diuresis en la gestante debe ser más de 0.5 mililitros por kilo por hora. Más de 0.5 mililitros por kilo por hora. ¿Ya? Entonces, cada vez que utilizamos magnesio, debemos controlar 3 cosas: diuresis, reflejos y frecuencia respiratoria. Acuérdate de ello. Cuando utilizamos magnesio, controla reflejos, diuresis y frecuencia respiratoria. ¿Ya? Y ante datos de intoxicación, el antídoto es gluconato de calcio. Y finalmente la prevención. En la prevención, recuerden que vamos a buscar los criterios mayores, ¿correcto? ¿Cuáles son los mayores? Recuérdense: preeclampsia previa, hipertensión crónica, diabetes mellitus, problemas inmunológicos, SAFO, lupus, enfermedad renal crónica o embarazo múltiple, ¿no? Son tus criterios mayores. Y los menores, todos los demás, pues, ¿no? Nulípara, obesidad, excesiva ganancia ponderal, edades extremas, etc. Entonces, cuando tengas un factor de riesgo mayor o dos menores, utilizas tu principal medida profiláctica para prevenir preeclampsia. ¿Cuál es? El tomar la presión arterial, el control de peso, pero sobre todo cuando hablamos de medicamentos, la famosa aspirina, el ácido acetil salicílico, cuyo mecanismo de acción, recuérdate, a dosis bajas, es bloquear la ciclooxigenasa tipo 1 y con ello disminuye la síntesis de tromboxano A2, que está aumentada en la preeclampsia. ¿Desde cuándo podemos dar el ácido acetil salicílico? Desde edades tempranas. ¿Desde cuándo? 12 semanas. Entre las 12 y las 16 semanas debemos iniciar la aspirina a dosis de 100 a 150 miligramos. Clásicamente se utilizaba 100 miligramos, pero el último estudio sobre preeclampsia y prevención nos reafirma la dosis de 150 miligramos, el estudio ASPRE, ¿ya? 150 miligramos para prevenir preeclampsia. ¿Cuándo iniciamos? Entre las 12 a 16 semanas. Porque cuanto más tarde lo inicies, lo puedes iniciar, no hay problema. 20 semanas, dale aspirina, si tiene factores de riesgo. Lo puedes dar, pero la eficacia ya va disminuyendo conforme te vas demorando. ¿Te das cuenta? Entonces, mientras más temprano, mayor eficacia. Y recuerda que lo vas a dar hasta que llegue a término, hasta las 36 a 37 semanas. Es por eso que debemos evaluar a una gestante entre las 10 a 14 semanas. Debemos evaluar mediante los factores de riesgo, mediante los predictores bioquímicos, el predictor ecográfico, etcétera, para decidir si vamos a utilizar o no esta medida profiláctica. ¿Ya? Muy bien. En las poblaciones que tienen bajo consumo de calcio, podemos dar a este elemento para prevenir preeclampsia, ¿correcto? Damos el calcio para prevenir preeclampsia en la dosis de 1.5 a 2 gramos
de calcio elemental. Recuerden que el calcio como suplemento se utiliza en forma de carbonato de calcio, ¿ya? Y una tableta de carbonato de calcio nos proporciona 1 gramo de calcio. Una tableta de carbonato de calcio, 1 gramo de calcio. Entonces, para prevenir preeclampsia utilizamos tableta y media a 2 tabletas de calcio, ¿no? También desde edades tempranas, desde las 13 semanas en adelante, ¿correcto? Si queremos prevenir preeclampsia, ¿qué aplica a aquellas poblaciones donde tienen poco consumo de calcio? ¿Ya? Poco consumo de calcio. Recuérdense que cuando damos calcio como suplemento en una gestante normal es a partir de las 20 semanas, pero para prevenir preeclampsia es más precoz, ¿ya? Pero la medida más importante, recuerden, es aspirina. En caso de infección urinaria y gestante, recordar que la etiología más frecuente es esta bacteria, este bacilo gram negativo conocido con el nombre de Escherichia coli. Definitivamente es la causa más frecuente. ¿Estamos? También hay otros como Klebsiella, Pseudomonas, etc. Pero definitivamente el más frecuente es Escherichia coli, ¿ya? Está a la cabeza. Dentro de la epidemiología debemos recordar que la infección urinaria, ojo, es la principal causa de sepsis en el embarazo. ¿Ya? Cuando hablamos de sepsis en la gestante, el principal foco infeccioso es el foco urinario. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, en cuanto a la prevalencia, lo primero y más frecuente es la bacteriuria asintomática, que en el embarazo tiene una prevalencia de 2 a 7%, luego está la cistitis de 1 a 2% y ya más raro la pielonefritis 0.5%, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con la bacteriuria asintomática, porque cuando no tratamos la bacteriuria asintomática en la gestante, recuerden que el 30% evoluciona a una pielonefritis, ¿correcto? A una pielonefritis. Entonces eso es un concepto clave que deben recordar, ¿ya? En la patogenia, recordemos que los cambios fisiológicos que se presentan en la gestante aumentan el riesgo de hacer infección urinaria. Si ustedes se acuerdan, había mayor tasa de filtración glomerular y por lo tanto había mayor excreción de glucosa en la orina, o sea, la glucosuria, la dilatación del uréter, ¿no es cierto? La disminución del peristaltismo a nivel del uréter, por lo tanto, mayor éstasis urinaria, mayor reflujo vesicureteral. Entonces, todas esas alteraciones fisiológicas o cambios sistémicos que se dan en el embarazo aumentan, recuerden, el riesgo de infección urinaria. Pero también la diabetes, la multiparidad, ¿no es cierto?, son factores independientes que aumentan el riesgo de infección urinaria en la gestante. Muy bien. El diagnóstico.
En el caso del diagnóstico, recordemos, cuando hablamos de una cistitis, de una infección urinaria baja, vamos a tener el cuadro miccional agudo, ¿verdad? Disuria, poliaquiuria, tenesmo, etc. Entonces acá tenemos disuria, poliaquiuria, tenesmo, urgencia, en cuadro de una cistitis. En cambio, en una pielonefritis hay cuadros sistémicos. Hay ya fiebre, náuseas, vómitos y el famoso dolor lumbar o PPL positivo también, ¿no? Puño percusión lumbar positivo o punto renoureteral positivo. Ya esos datos de fiebre, dolor lumbar ya te deben hacer sospechar en una pielonefritis, sobre todo en el segundo y tercer trimestre, que es donde predomina la pielonefritis, ¿correcto? Eso en cuanto a la evaluación clínica. Definitivamente confirmamos la infección urinaria con un examen de orina. Recuerden que toda gestante en el primer control le pedimos examen de orina y urocultivo, tenga o no tenga síntomas, siempre en el primer control. Ya si tiene síntomas, con mayor razón, ¿no es cierto?, para confirmar la infección urinaria. Entonces acá tenemos el examen de orina, que nos va a salir más de 10 leucocitos por campo, ya es patológico, y el urocultivo, que es el gol estándar, que nos sale más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia por mililitro. Ahora, también se considera significativo el urocultivo cuando es más de 10 a la 3 unidades formadoras de colonia por mililitro, cuando tiene clínica. Cuando está asintomático, la gestante asintomática, es positivo cuando es más de 10 a la 5. Pero si tiene clínica de infección urinaria, se considera ya significativo a partir de 10 a la 3. Entonces, ¿qué pasa si una paciente no tiene síntomas? Si una paciente no tiene síntomas, recuerden, ¿no es cierto?, acá, que hablamos de la bacteriuria asintomática, cuando no tiene síntomas. Entonces recuerden que la progesterona relaja el músculo liso y eso muchas veces hace que no haya síntomas en la paciente, ¿correcto? Entonces, en la bacteriuria asintomática la paciente no tiene síntomas, pero sus exámenes están alterados. Por eso en el primer control prenatal siempre hay que pedir examen de orina y urocultivo, ya que acuérdate la relación que te he mencionado. Si tú no tratas la bacteriuria asintomática, se complica con una pielonefritis. ¿En cuánto? En un 30%. O sea, de cada 3 bacteriurias asintomáticas que no tratas, una hace pielonefritis. Y esa puede desencadenar una sepsis. Es por eso que debemos tratar. Dentro de las complicaciones, cabe señalar que tenemos el cuadro de shock séptico, ¿no? La sepsis que estamos mencionando, muy importante. El principal foco infeccioso para sepsis en la gestante es básicamente el foco urinario. También se asocia a RCU, también se asocia a bajo peso al nacer, a prematuridad, porque desencadena parto pretérmino, ¿no? Parto pretérmino. Muy bien. Y lo más importante acá, el tratamiento, que es lo que suelen preguntar. En el caso del tratamiento, recuerden que para una bacteriuria asintomática o una cistitis, utilizamos beta-lactámicos como antibióticos de elección, ¿correcto? Como beta-lactámicos. Entonces, en bacteriuria asintomática o cistitis, utilizamos, por ejemplo, amoxicilina, utilizamos cefalexina, cefuroxima, porque son los de elección, ¿correcto? Los beta-lactámicos son los más seguros, por 5 a 7 días. En cambio, también podemos utilizar como alternativa nitrofurantoína, ¿correcto? Como alternativa. La ventaja de la nitrofurantoína es que tiene menos resistencia bacteriana, ¿no? A diferencia de los beta-lactámicos. Recuerden que la amoxicilina, la cefalexina, lo utilizamos para varias patologías infecciosas. Entonces, cada vez hay más resistencia. Pero cuando nos dicen de elección por la seguridad que nos dan, recuerden que los beta-lactámicos son los más seguros. Por eso son los de elección, amoxi, cefalexina, cefuroxima, para tratar cuadros de bacteriuria asintomática o cistitis en la gestante. Son los de elección, los beta-lactámicos. Nitrofurantoína es alternativa. Si bien es cierto, su gran ventaja es que tiene menos resistencia bacteriana,
pero también genera ciertas reacciones adversas como neuropatía, dispepsia. En el feto puede inducir hemólisis también. Recuerden eso en hematología, ¿no? Cuando el feto tiene déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Puede hacer hemólisis cuando se da nitrofurantoína. Y en dosis única podemos emplear fosfomicina. En dosis única, fosfomicina. Entonces, esos son los antibióticos que están aprobados. En el caso de pielonefritis utilizamos la vía parenteral, ya son más días de tratamiento, 10 a 14 días de tratamiento, hospitalizamos a la paciente y se utilizan cefalosporinas de tercera como ceftriaxona, ¿correcto? Muy bien. En casos ya severos podemos utilizar también pipetazo, piperacilina más tazobactam, en casos severos. Y cuando la bacteria es BLE positiva, acuérdense del meropenem, cuando es BLE positiva, beta-lactamasa de espectro extendido. Cuando te digan que en el urocultivo salió BLE positivo, el antibiótico de elección en gestantes es los carbapenem. El más seguro en el embarazo, meropenem. En cuanto a la prevención, recuerden que cuando tenemos ITU recurrente, es decir, 3 o más casos de cistitis o 1 o más casos de pielonefritis, ¿ya? En esos casos hay que dar profilaxis antibiótica. ¿Y con qué vamos a dar profilaxis antibiótica? Con nitrofurantoína, 100 miligramos, o cefalexina, 500 miligramos, todas las noches o después de las relaciones sexuales, ¿ya? Hasta término del embarazo. Entonces, esa es la profilaxis antibiótica que se debe hacer en casos de ITU recurrente, bien con nitrofurantoína o bien con cefalexina. Otra infección que se puede presentar durante el embarazo es la coriomionitis, doctores, ¿ya? Acá, en relación a la etiología bacteriana, principalmente, tenemos dos cuadros. La llamada etiología o la llamada coriomionitis clínica y la llamada subclínica. Miren, en la coriomionitis clínica, o sea, la que va a tener síntomas, etc., destaca, recuerden, destaca lo que viene a ser Escherichia coli y la bacteria, ¿no? El estreptococo beta hemolítico del grupo B, que es el estreptococo agalactiae, que si te das cuenta son los mismos causantes de sepsis neonatal, ¿verdad? Escherichia coli y estreptococo beta hemolítico del grupo B, agalactiae. Y en la subclínica tenemos a la cabeza ureoplasma, que es el que más se aísla, y luego está micoplasma. Entonces, esas son las etiologías dependiendo del tipo de coriomionitis, ¿no? La clínica, que va a debutar con síntomas, manifestaciones clínicas, y la subclínica, que es asintomática, que va a ser un hallazgo, ya sea en el hemograma o ya sea en los estudios del líquido amniótico. Muy bien. En cuanto a la patogenia, la vía más frecuente es la vía ascendente. Recuerden, ¿ya? La vía ascendente.
igual que infección urinaria, igual que enfermedad pélvica inflamatoria. Las bacterias colonizan primero el tracto genital inferior, ¿correcto? Y luego ascienden como pueden ver a la zona coriodecidual, líquido amniótico, anexos y también finalmente al feto, ¿no? Entonces la vía de infección más frecuente es la vía ascendente, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos los factores de riesgo. En relación a los factores de riesgo debemos recordar el RPM prolongado. Ese RPM que dura más de 18 horas aumenta el riesgo de corioamnionitis. RPM prolongado, muchos tactos vaginales, la presencia de infecciones genitales bajas, también la vaginosis bacteriana, la vaginitis, etcétera, también condicionan a corioamnionitis. La misma obesidad, la misma diabetes, también aumenta el riesgo de corioamnionitis. El parto prolongado, ojo, un parto que se prolonga, ¿no? En general, más de 12 horas, ya aumenta el riesgo de infección. Muy bien. En cuanto al diagnóstico de corioamnionitis, recordemos, el diagnóstico clínico es que vamos a tener fiebre en el tercer trimestre, ¿correcto? Fiebre en el tercer trimestre. ¿Estamos? Muy bien. Esa fiebre en el tercer trimestre, ¿de qué se acompaña? De otros signos, como por ejemplo, la taquicardia materna. Entonces, frecuencia más de 100. O lo más específico, taquicardia fetal, latidos cardíacos fetales más de 160. La irritabilidad uterina, ¿correcto? La pérdida de líquido fétido, purulento, a través o mediante la zona transvaginal. Entonces, si tengo en el tercer trimestre fiebre con taquicardia materna, con taquicardia fetal, con irritabilidad uterina, con pérdida de líquido fétido, purulento, nos debe hacer sospechar de una corioamnionitis clínica. Pero ¿cómo la vamos a confirmar? La confirmamos con el gol estándar, que es el estudio de líquido amniótico, pero también tenemos pruebas, como por ejemplo el hemograma que nos va a salir una leucocitosis, más de 15.000 leucocitos. Entonces, leucocitosis con desviación izquierda, Y esto nos apoya cuando sospechamos una corioamnionitis subclínica, la subclínica, ¿no? En la cual no vamos a tener estos síntomas, pero el hemograma ya sale patológico. Te recuerden que hay una leucocitosis fisiológica en el embarazo, pero va de 9.000 a 15.000. Cuando ya es más de 15.000, más de 16.000, ya es patológica. Y más si viene con desviación izquierda, pues, porque en un embarazo normal no hay desviación izquierda. Entonces eso ya nos orienta a infección. Pero el gol estándar definitivamente es el estudio de líquido amniótico, que nos va a decir que la tinción Gram salió positivo. O sea, la prueba, acá muchos se confunden, piensan que al decir Gram positivo me estoy refiriendo a las bacterias. No. Tinción, o sea, la prueba de tinción Gram salió positivo, o sea que se encontró bacterias. O cultivo positivo, porque recuerden que el líquido amniótico es estéril. O también el consumo de glucosa en el líquido amniótico, menos de 15 miligramos, algunos dicen menos de 30, pero bueno. O el aumento de leucocitos, más de 50. ¿Correcto? Entonces, eso también. El consumo de glucosa y el aumento de leucocitos a nivel de líquido amniótico también nos hace sospechar de infección. Entonces, finalmente, el estudio de líquido amniótico va a ser el gol estándar, ¿no? Muy bien. En cuanto a las complicaciones, recordemos que tenemos complicaciones maternas y tenemos complicaciones fetales. Dentro de las complicaciones maternas, una corioamnionitis predispone a una endometritis, por ejemplo, en el posparto, predispone a atonía uterina y por lo tanto hemorragia posparto. ¿Estamos? Endometritis, atonía uterina. Y dentro de las complicaciones fetales, sepsis neonatal, sobre todo en los casos de corioamnionitis clínica. O parálisis cerebral, daño del sistema nervioso.
y esto sobre todo se ve en los cuadros de corionionitis subclínica. Y finalmente el tratamiento, que es terminar el embarazo de forma inmediata. Ese es el tratamiento en una corionionitis, terminar, finalizar la gestación de forma inmediata, independientemente de la edad gestacional. Siempre que diagnosticas corionionitis, debes pensar en terminar el embarazo, ¿correcto? De forma inmediata. Y ahí muchas veces se confunden, porque piensan que va a cesárea. No, la primera vía del parto es vaginal, por lo tanto haremos inducción del parto vaginal. Y eso lo complementamos con antibióticos. El esquema, ampicilina más gentamicina, como sepsis neonatal. Ampi más genta, ¿correcto? Ampi más genta. Muy bien, pero recuerden, la primera vía del parto es la vía vaginal, por lo tanto tendré que hacer inducción. Ya si nos dicen que la inducción es fallida 2 veces, ya si nos dicen que hay indicaciones obstétricas como un feto podálico, un feto en transverso, un DCP, etc., o datos de un estado fetal no tranquilizador, recién ahí plantearemos la cesárea. La cesárea es el último recurso, ¿correcto? Por eso no se equivoquen, quítense el pensamiento de que toda corionionitis o toda preeclampsia también va a cesárea. No es así, ¿correcto? Muy bien. Entonces, cuando hay una corionionitis, terminamos el embarazo de forma inmediata. Ahora, ¿qué hacemos? Inducción del parto, porque la vía vaginal es la primera opción. Solo cuando hay indicaciones obstétricas o la inducción fallida, recién ahí cesárea, ¿correcto? Muy bien. Luego tenemos acá la endometritis. En el caso de la endometritis, recordemos la etiología es polimicrobiana, ¿correcto? Es una etiología polimicrobiana, pero donde predominan los anaerobios. Dentro de los factores de riesgo, debemos comentar, tenemos a los casos o el principal factor de riesgo, ojo, es la vía del parto. ¿Y qué vía del parto es la que más se asocia a endometritis? La cesárea. Ese es el principal factor de riesgo. Por eso, toda gestante que se va a someter a cesárea, ¿qué debe recibir, doctores? Profilaxis antibiótica. Si no, va a ser endometritis. ¿Se dan cuenta? Entonces, es el principal factor de riesgo. Luego también está el RPM prolongado, más de 18 horas, la corionionitis, ¿correcto? Muchos tactos vaginales, la diabetes, también se asocia a endometritis como tal. Muy bien, dentro del diagnóstico también el criterio clínico es la fiebre. Fiebre entre el 2º y 10º día del puerperio. Recuerden que la endometritis
es la infección más frecuente del puerperio. La fiebre se produce en el posparto, sobre todo entre el segundo y 10º día. Porque recuerden que el aumento de temperatura en el primer día del puerperio es fisiológica, pero a partir del segundo ya es patológico. Entonces, del segundo a 10º día hace fiebre y se presenta con la triada, ¿no? Con esta triada, entonces, fiebre más útero subinvolucionado y loquios fétidos, loquios purulentos. Entonces, cuando tengan esa triada, fiebre, útero subinvolucionado y loquios fétidos, piensen en endometritis, doctores. Piensen en endometritis. Puede producir sepsis, como el foco urinario, también, ¿no? La endometritis puede producir sepsis, y cuando nos damos cuenta de eso, cuando hace falla de órgano. Empieza a hacer falla renal, aumento de creatinina, oliguria, falla hemodinámica, ¿no es cierto? Hipotensión arterial, falla hematológica, plaquetopenia, falla pulmonar, caída del PAFI, alteración del sensorio, caída del Glasgow, falla hepática, aumento de bilirrubina y asictericia. Entonces, si tenemos cualquier dato de falla de órgano en el contexto de una endometritis, debemos ya catalogarla de una sepsis, ¿no? Sobre todo el dato importante, ¿no? La hipotensión arterial. Si ya lleva la hipotensión, estamos hablando ya de un cuadro de sepsis. El tratamiento inicial de la endometritis, recuerden que es la terapia antibiótica. Y el esquema de elección, recuerden, para endometritis es clindamicina por los anaerobios más gentamicina. Clinda más gentamicina, ¿ya? Entonces es importante que se recuerden esa terapia. Clinda más genta. Podemos reemplazarla con ampicilina más sulbactam. Es su terapia alternativa, ampicilbactam. Pero el esquema clásico es clinda más genta. Una vez que hemos dado esta pauta de antibióticos, vemos si responde o no responde a las 24-48 horas. Si responde, es decir, está afebril 24-48 horas después, ya suspendemos el tratamiento antibiótico. Ya no es necesario continuar la terapia antibiótica. Ahora, si no responde, sigue con fiebre la paciente a pasar del uso del esquema de clinda con genta, lo que hay que hacer es agregar a clinda y genta, le agregamos ampicilina, solo ampicilina. Entonces le agregamos ampicilina cuando no hay respuesta al núcleo, que es clinda más genta. Muy bien. La prevención, recuerden que va a ser básicamente dando a toda gestante que se somete a cesárea, que debe recibir profilaxis antibiótica, ¿ya? Con cefazolina, ¿verdad? El esquema que más se utiliza, 2 gramos por vía endovenosa, 1 hora antes de la cesárea. Ese es el esquema para prevenir la endometritis. Profilaxis antibiótica. ¿Correcto, doctores? Muy bien.
En el caso de la mastitis, esta infección, ¿no?, es producida más frecuentemente por Staphylococcus aureus. Recuerda, ese aureus es la causa más frecuente de mastitis infecciosa o de absceso puerperal, absceso en la glándula mamaria, ya que el absceso es la complicación más frecuente de la mastitis infecciosa. Entonces, esta es la causa más frecuente. En cuanto a la epidemiología, podemos decir que hasta un 10% de las gestantes, de las puérperas en este caso, pueden tener una mastitis infecciosa, ¿no? Sobre todo tardío, entre la segunda y la cuarta semana del posparto, entre la segunda y cuarta semana. En el diagnóstico clínico vamos a tener también, cuando es una mastitis infecciosa, la presencia de fiebre, ¿no? Fiebre, ¿correcto? Tardía, ¿no?, como estamos mencionando, a partir de la segunda semana del puerperio. Y los signos de flogosis. Entonces, fiebre en una puérpera y signos de flogosis en la glándula mamaria nos debe hacer sospechar de mastitis. Dolor, rubor, eritema, calor, etc., ¿no? Entonces, fiebre más signos de flogosis, sospechar en mastitis infecciosa en una puérpera. Pero hay diagnósticos diferenciales, definitivamente. Tenemos la mastitis congestiva, que es aquella que se produce de forma precoz en los primeros 7 días y es bilateral. La mastitis infecciosa, recuerden que es tardía, segunda semana, o sea, a partir de los 7 días del posparto, y generalmente es unilateral, ¿no? La mastitis congestiva es por ingurgitación mamaria, por una mala técnica de lactancia. Y también tenemos el carcinoma inflamatorio, ¿no?, que de frente, recuerden, en el cáncer de mama es T4, el carcinoma inflamatorio, tiene mal pronóstico, va a tener adenopatías, va a tener la famosa retracción de piel o piel de naranja que le llaman, ¿no? Entonces, con antecedentes, pues, ¿no?, de historia familiar de cáncer de mama. Entonces, son diagnósticos diferenciales que debemos tenerlos en cuenta. Pero si a ti te dicen fiebre y signos de flogosis en la mama, lo primero que debes pensar es una mastitis infecciosa. Tratamiento. El tratamiento de la mastitis es básicamente con tratamiento antibiótico. Y el antibiótico de elección, recuerden que viene a ser, ¿no?, de primera línea, puedo utilizar amoxicilina o dicloxacilina. Dicloxacilina. Porque estos betalactámicos son anti-estafilococos, ¿ya? Cuando la paciente no responde, se complica, etc., entonces ya hay que cambiar de pauta, ¿no? Entonces imagínense que hago una sepsis por una mastitis. Entonces hay que pensar en Staphylococcus aureus meticilino resistente. Entonces hay que dar ya vancomicina. O cuando es alérgico a la penicilina, damos clindamicina. Clindamicina, ¿ya? Entonces acuérdate así. Los de tratamiento inicial, amoxi, dicloxacilina. Si es alérgico a la penicilina, clindamicina. Y en casos graves, severos, donde se esté sospechando ese aureus meticilino resistente, vancomicina, ¿ya? Y otro aspecto importante del tratamiento es que debemos mantener la lactancia materna. No se suspende la lactancia materna, ¿ya? Porque la lactancia materna, en caso de una mastitis infecciosa, lo que evita es el desarrollo de abscesos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso, cuando hay una mastitis infecciosa, no vayas a pensar que se contraindica la lactancia, ¿eh? Todo lo contrario. Hay que promover la lactancia materna asociado a la terapia antibiótica de la paciente. ¿Con qué se complica? Su principal complicación de la mastitis infecciosa es el absceso puerperal. Cuando nos dicen que hay secreción purulenta, cuando nos dicen que se palpa una masa fluctuante, sospechar en absceso puerperal, ¿ya? En esos casos. A veces no se palpa, ¿no? Entonces hay que hacer uso de ecografía para diagnosticar abscesos que están más en la profundidad. Y vamos a sospecharla también el absceso cuando no hay respuesta a la terapia antibiótica. Porque en caso de un absceso, el tratamiento ya no es suficiente con antibióticos. Hay que buscar hacer drenaje. Y la técnica de drenaje va a depender de cómo está la piel suprayaciente.
Si la piel está intacta, congestiva, pero intacta, entonces lo que se hace es punción, aspiración. Pero si está la piel suprayacente con necrosis, ahí sí se hace incisión y drenaje. Entonces, si la piel está intacta, o sea, la piel que está sobre el absceso está intacta, se hace aspiración, ¿no es cierto? Aspiración. En cambio, cuando ya está necrótica, ahí se hace una incisión y drenaje. Entonces es diferente, pues, ¿no? Entonces, punzo y aspiro cuando la piel suprayacente del absceso esté intacta. Pero si ya vemos que está necrótica, etcétera, ahí sí hago incisión y hago drenaje. ¿Correcto? Muy bien.